enseñando, hemos estado creciendo y conociendo referente a las instrucciones pastorales. ¿Sabía usted que nosotros debemos conocer nuestros deberes, pero también nuestros derechos, verdad que sí? Muchas veces la gente sabe cuáles son sus derechos, pero no sabe cuáles son sus deberes. Y dentro del contexto y del mundo cristiano, existe mucho que la gente ignora. Existen muchas cosas que la gente no sabe. La gente a veces hace cosas sin entender por qué las hace, o por qué las hace, para qué las hace. ¿Es esto realmente voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Y por qué yo como cristiano debo hacer esto? ¿Y por qué yo como cristiano no debería hacer esto? Son preguntas que cada cristiano tiene, que cada cristiano debe hacerse, y que como iglesia y como pueblo de Dios, nosotros debemos conocer cuáles son nuestros deberes, pero también cuáles son nuestros derechos. Entonces, ustedes necesitan conocer la responsabilidad que tiene la iglesia, la responsabilidad que tienen sus líderes, la responsabilidad que tienen los pastores, la responsabilidad que tengo yo como cristiano, como creyente, y hasta dónde llega cada uno, ¿verdad? Porque los abusos existen cuando yo no conozco cuáles son los límites de la persona. Y nosotros, mis amados hermanos, no queremos, ni es voluntad de Dios, ni deseo de Dios, que nosotros seamos abusados, maltratados, ni que tampoco nosotros abusemos o maltratemos a otro. Pero para que esto pueda ser posible, tenemos que ser bien instruidos. Diga conmigo, yo debo y necesito ser bien instruido. Porque solamente con la instrucción y el conocimiento de la palabra de Dios nos podemos preservar y guardar. Nos podemos librar, conociendo lo que realmente Dios quiere. Y para eso yo quiero que abra su Biblia en Primera de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Capítulo 5 de Primera Timoteo, versículo 17 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Señor, ayúdanos en esta mañana y habla a nuestros corazones y edifícanos en tu verdad. Gracias por tu Espíritu, Señor, y gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Recibe la gloria en esta mañana y permite que seamos edificados, Señor, consolados y guiados por tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, los que vienen siguiendo la serie y los que han estado los domingos anteriores saben que la palabra anciano se usa para los que están al frente guiando y conduciendo la iglesia. En algunas ocasiones la palabra anciano en la Biblia se refiere a ancianos de edad, y en otras ocasiones se refiere a personas que están al frente de la iglesia como obispos, como responsables, como veedores, como supervisores que cuidan, por así decirlo, la casa de Dios y el rebaño, que en este caso es algo ilustrativo, es algo que nos muestra a nosotros de una manera para que podamos entender cómo Dios nos ve a nosotros. Amén. ¿Somos ovejas literales? No. ¿Verdad que no? ¿Somos cabras? No. Somos ovejas, pero no literales. Pero también se habla del pastor, no en el sentido del que está pastoreando las ovejas, sino como alguien que cuida. Entonces es una ilustración que Dios usa para mostrarnos una verdad. ¿Cuál es la verdad? Nosotros somos creyentes, Dios tiene una iglesia, Dios ha establecido un pastor, ha puesto líderes en la iglesia para cuidar el rebaño.
Ahora, nadie puede tener o quisiera tener un pastor, ya sea de ovejas o de vacas, que maltrate a los animales, que los deje morir de hambre, que no les ponga agua, que no les ponga sal, que no les ponga melaza y que se coma uno todos los fines de semana con sus amigos viendo el fútbol. Pues yo no quisiera tener un pastor así, ¿verdad que no? Ni quisiera tener a nadie cuidando las ovejas y que todo y constantemente esté quitándole su lana a las ovejas, que constantemente esté maltratando las ovejas y tratándolas como a él mejor le parezca. Se supone que si yo tengo ganado, yo quiero a alguien que cuide el ganado, que lo vigile, que no se me escape, que no salte la cerca, que ese ganado esté bien alimentado, que le cambie de lugar. Si pastaron esta semana aquí, ya en la otra semana no va a haber pasto aquí. Necesita estar en otro lugar. Alguien que sepa cuántas hay, que las cuente. Y si falta alguna, ¿por qué falta una? Ese sería un ganadero responsable, ¿verdad que sí? Alguien que cuida su rebaño. Bueno, dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia, las cosas no son muy distintas. Dios ha levantado obispos, pastores, ministros, líderes para cuidar su rebaño. No su rebaño, sino el rebaño del Señor. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña. La semana pasada vimos el pastor y las relaciones y el trato con los hermanos. Cómo debía tratar a los ancianos de edad, cómo debía tratar a los jóvenes, cómo debía tratar a las jovencitas, cómo debía tratar a las viudas. Y vimos que todo es de cuidado, de tacto y de respeto. Vimos que hay un orden en la forma de relacionarnos, de que debe haber un respeto y que debe haber una actitud correcta ante las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Eso fue lo que vimos. Y hoy nos corresponde, mis amados hermanos, los pastores y la iglesia. ¿Cómo debe ser la relación de los pastores y la iglesia? Porque créame, la iglesia cristiana, mis amados hermanos, tiene por medio de las escrituras instrucciones en todo lo relacionado a su deber. En pocas palabras, Dios nos ha dejado instrucciones en cuanto a todo lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Dios se ha encargado de dejarnos una guía. Qué bueno es eso. No tenemos que inventar nada. Tenemos que seguir la guía de Dios para darnos un correcto funcionamiento. Dios quiere que funcionemos correctamente. Nos ha dado esa guía para que hagamos las cosas bien. De manera que somos bendecidos al poder tener en nuestras manos el manual que garantiza la estabilidad y el éxito de la iglesia. ¿Cuál es el manual que garantiza la estabilidad y el éxito de la iglesia? Esto que estamos aquí. A lo que usted llama Santa Biblia, a lo que usted llama Santa Escritura. Porque si algo sabe usted de Dios es por lo que dice aquí. Y si algo sabe usted de lo que va a acontecer, es por lo que dice allí. Y si algo queremos saber de cómo se han de hacer las cosas, es por lo que está aquí. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, pero esto te escribo, dice Pablo, para que si yo tardo y no estoy, tú sepas cómo debes conducirte en todo lo relacionado a la casa de Dios. Entonces, ¿dónde está el éxito? En seguir el manual. Eso va a garantizar estabilidad entre nosotros como iglesia y va a concedernos éxito espiritual como iglesia y nos corresponde a todos obedecerlo. No es una tarea, porque yo tengo mis deberes y tengo mis responsabilidades y usted tiene sus deberes y tiene sus responsabilidades y a todos nos corresponde obedecerlo y someternos para que pueda existir bendición. Todos debemos hacer lo que nos corresponde. Debemos sujetarnos y someternos los unos a los otros. Hay una idea equivocada de que el pastor no se somete a nadie, de que el pastor hace lo que quiere, pero esa es una idea equivocada. El pastor está sometido a Dios y está sometido a la iglesia. La iglesia no le pertenece a él. Él es, por así decirlo, un empleado de la iglesia, espiritualmente hablando. Y él está sometido al Señor, pero también a la iglesia. Todos debemos hacer, mis amados, lo que nos corresponde, sujetarnos los unos a los otros. Debemos respetar el orden de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ciertamente. Cristo es la cabeza de la iglesia, ese es el orden de Dios, y es la autoridad final. ¿Quién es la autoridad final? Cristo por medio de las Escrituras. Las Escrituras tienen la autoridad final sobre cada decisión, sobre cada acción que tomemos dentro de la iglesia. Son ellas las que deben guiarnos en todo lo concerniente a su obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia es
la autoridad final en todo lo concerniente a lo que tenga que ver con su obra. Y luego de hablarnos sobre los deberes y las relaciones y el trato con los hermanos, pasa ahora a hablarnos sobre el liderazgo pastoral. Estos versículos desde el 17 hasta el 25 nos hablan sobre el liderazgo pastoral, sobre su responsabilidad de administrar, de guiar y de instruir. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Guiar, instruir, enseñar, mostrar. Ahora, también nos habla de la responsabilidad de la iglesia de sustentar al pastor. Y qué bueno que predicamos versículo por versículo, ¿verdad? Para que no existan dudas de lo que Dios dice y no salgan por allí algunos diciendo, eso lo dice él porque le conviene, o eso le dice él porque le parece. No, a mí me da pena ajena hablar de cosas que creo que todo cristiano con 4 dedos de frente y lleno del Espíritu Santo debería entender, ni siquiera después de una clase magistral. Está en la palabra de Dios. Si usted es un buen lector de las Escrituras, encontrará lo que el Señor quiere decir. Pero también habla de cómo manejar las acusaciones. ¿Sabía usted que desde que la iglesia existe hay gente señalando y cuestionando a sus líderes, a los pastores, algunas veces con razón y otras veces sin razón? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien está señalando y está cuestionando el liderazgo de la iglesia? La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? Porque si lo que están cuestionando es verdad, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque hay gente que está haciendo las cosas mal. Pero como dicen que es el pastor, no podemos hacer nada, dice la gente. Él es el pastor. ¿Y quién dijo eso? El pastor también da cuentas. Él también está sujeto de una u otra manera a la iglesia. Entonces, ¿cómo manejamos las acusaciones? Bueno, Pablo está instruyendo a Timoteo cómo hacer eso. La disciplina que se debe aplicar a los que persisten en conductas incorrectas. Un pastor puede cometer errores, pero si persiste en una conducta empedernidamente soberbia, en una conducta anticristiana, ese pastor debe ser disciplinado. ¿Y cuántos no piensan que los pastores no reciben disciplina ni corrección? Hay gente que cree que un pastor, no, como él es pastor, él no se equivoca. No, los pastores se equivocan. Hay gente que cree que porque alguien es pastor, entonces no puede ser corregido. Sí, un pastor debe ser corregido. Por supuesto, dentro del contexto y la manera correcta. Porque hay gente que quiere corregir por cosas que no son ciertas, que no son verdad, y de los cuales no tiene argumento ni fundamento. Entonces la Biblia nos muestra eso. Nos muestra la responsabilidad de ser imparciales en el trato según sea la circunstancia y el momento. Y uno puede observar, mis amados hermanos, por medio de las Escrituras, la justicia en el orden del Señor y en todas las cosas. Uno ve el orden y la justicia del Señor en todas las cosas. Y eso es bueno. ¿Bueno para quién? Para usted y bueno para mí. El Señor es justo y Él tiene un orden en todas las cosas. Los líderes tienen una responsabilidad, pero la iglesia también tiene otra responsabilidad. Ellos tienen autoridad, tienen los líderes y los pastores. Sí, es cierto, pero también están bajo autoridad. Eso es importante. Uno puede tener autoridad, pero para poder tener autoridad tiene que estar bajo autoridad. Y uno pierde su autoridad cuando no está bajo autoridad. Cuando uno se rebela contra Dios, contra su palabra, uno pierde cualquier tipo de autoridad. No tiene autoridad sobre nada ni sobre nadie. Porque uno puede tener autoridad mientras, mis amados hermanos, nosotros estamos bajo autoridad. Lo grandioso de todo esto es que nos cuidamos mutuamente. Cuando un pastor sabe que tiene que entregar cuentas al Señor, pero también a la iglesia, también a los líderes, también a otros pastores, eso nos ayuda. Nos cuidamos mutuamente, nos ayudamos a mantenernos rindiendo cuenta, lo cual es saludable. ¿A quién le rendimos cuenta nosotros? Tenemos que rendir cuenta. Hay gente que quiere vivir, ¿verdad?, sin rendir cuentas. Pero uno está casado y tiene que rendir cuentas, ¿sí o no? Uno no puede irse de la casa 3 días y aparecer y decir, bueno, llegué. Porque la mujer va a decir, bueno, ¿y dónde estabas tú? O el hombre va a decir, ¿dónde estabas tú? No, es que yo fui, te había comentado que iba a la casa de mi mamá. Y sí, ok. Pero no es que la gente vive sin rendir cuentas, eso es una mentira. Si usted tiene un trabajo, tiene que rendir cuentas, ¿sí o no? ¿Por qué se echó el lunes y el martes si el feriado era el lunes nada más? Tiene que rendir cuentas.
Nadie puede pensar que, yo soy el hijo de fulanito de tal, me voy y no doy cuenta. Tiene que rendir cuenta. Y espiritualmente hablando, nosotros tenemos que rendir cuenta. Sí, especialmente a Dios en primera instancia, pero también tenemos que rendir cuenta a la iglesia. Porque la gente pretende y quiere creer que yo soy parte de la iglesia tiene deberes conmigo, pero yo no tengo deberes con la iglesia. ¿Usted no ha escuchado ese tipo de gente? Que dice, no, a mí nadie tiene que decirme nada. Bueno, no, ningún discípulo, ningún creyente a lo largo de la historia que se haya convertido a Cristo vivió como le daba la gana. Tenía que someterse a la palabra de Dios, pero también representa a la iglesia donde quiera que va. Cuando la gente comete algo malo, ¿qué dice la gente? No dicen por su nombre, fulanito de tal cometió un error, sino dice, y esos que son evangélicos. Y eso, en esa iglesia tal cosa. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Nosotros representamos al Señor y representamos su iglesia. Lo que hacemos bien bendice a la iglesia y lo que hacemos mal perjudica a la iglesia. Por lo tanto, como iglesia, nosotros también tenemos una responsabilidad. Debemos rendir cuenta porque rendir cuenta es saludable. Hay gente que no rinde cuenta, pero cuando está en problema aparece y echa el cuento, pero ya no hay nada que hacer. ¿Qué tal si antes me hubiese puesto a tono y hubiese conversado y hubiese hablado? Yo no puedo decidir por nadie, ni puedo decirle a nadie qué hacer y qué no hacer. Pero si usted ve al pastor como debe ser y ve a la iglesia como debe ser y entiende lo que la palabra de Dios dice, usted dice, oye, esto es algo serio lo que yo voy a hacer, esta decisión que yo voy a tomar, yo debería comentarla. No para que decidan por mí, sino para que oren por mí, para que sepan qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y si hay algún consejo bíblico aplicable a lo que yo quiero hacer, me lo puedan dar. ¿Pero qué hace la gente? Olvídese. Actúa independientemente, hace lo que quiere y cuando vienen las situaciones, las circunstancias, aparece. Por supuesto que va a ser recibido. Pero se pudo haber evitado muchos problemas si tan solo entendiera que él no anda como Juan charraqueado en el mundo, viviendo como quiere, sino que necesita estar sometido al Señor y a su palabra. La Biblia dice, ellos son los que velan por vuestras almas. Y ellos también van a dar cuenta. Por supuesto, vamos a dar cuenta por cada hermano que Dios puso a nuestro cuidado. En algunos casos el Señor tal vez nos dirá, ¿fueron ustedes descuidados? ¿Nunca estuvieron pendientes de fulanito, de fulanita? En otro nos dirá, o nos tocará decir, Señor, yo a fulanito le dije, me cansé de hablar con él, de comentarle, pero él siempre hacía lo que él quería según a él le parecía y le importaba un bledo lo que pensara yo o lo que pensara la iglesia o lo que pensaran sus hermanos. Pero la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que hay una responsabilidad. Debemos rendirnos cuenta porque es saludable, porque podemos recibir corrección, mis amados hermanos, cuando así lo necesitemos. En pocas palabras, Timoteo está recibiendo la instrucción respecto a cómo tratar con los pastores que ya estaban en el ministerio. Los ancianos que gobiernen bien. Los pastores o los líderes que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, porque es algo serio y es algo delicado. Si no tiene testigos, si no hay testigos que secunden lo que dices tú, no lo digas. Los que persisten en pecar. ¿Un pastor puede pecar? Claro. No solamente puede pecar, puede persistir en su pecado. Repréndeles delante de todos. ¿Delante de qué? Del resto de los pastores. ¿Para qué? Para que los demás teman también y anden por el carril que deben andar. Y luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Hermano, la palabra de Dios no se pela. Hay pastores que les tapan su pecado. Y sabe, cometen pecado y lo premian poniéndolo de pastor en otra iglesia. Cometen pecado, cometen incesto dentro de la iglesia, le tapan el hijo con la mujer que no es su mujer y sigue pastoreando en la misma iglesia. Ahora, ¿ustedes creen que Dios puede bendecir eso? ¿Y será que nosotros vamos a ser más buenos que Dios? ¿Será que eso lo va a ayudar espiritualmente y va a permitir que Él crezca? Por supuesto que no, mis amados hermanos. Entonces la Biblia nos dice, haz las cosas imparcialmente, sin parcialidad.
El que hizo lo malo necesita corrección. Sea el hijo de Juan, sea el hijo de Pedro, sea el hijo del hermano que donó lo que donó, sea el hijo del hermano que compró lo que compró, sea el hijo de que donó la iglesia, que donó el terreno, también tiene que ser corregido. Porque a Dios no se compra con nada que nosotros demos. Ah, pero el hijo de Sutanito y Sutanejo, que son los empresarios más prolijos de la iglesia y los que más han dado son los que cantan. Aunque ellos, después que salen del culto, viven sin ley. Y hacen cosas que sabemos, que ya se han comentado, que ya no son rumores, sino que ya está comprobado. Pero no, ¿cómo le decimos al hijo fulano que no puede seguir cantando? O al hijo de fulana. Será para que entonces no den más nada más nunca en la iglesia. Lo sentimos, amados hermanos. Pero la corrección tiene que venir. Porque no se trata de corregir al hijo de Juanita o de Juanito y al hijo de Petra, no. Todos necesitamos ser corregidos. Y los líderes, incluyendo los pastores, también necesitan ser corregidos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra del Señor. No es un invento nuestro. Guarda estas cosas sin prejuicio alguno, no haciendo nada con parcialidad. ¿Y qué será algo con parcialidad? Como tengo un beneficio del hermano o de la hermana, ¿verdad? Guardo silencio ante lo que la palabra de Dios dice. No sea que se me vaya, no sea que tome otro camino, no sea que se enojen conmigo, no sea que no me beneficie más. Pues eso está en manos del Señor. Si Él estaba dando lo que estaba dando y estaba haciendo lo que estaba haciendo para el Señor, no hay problema, porque Él se entiende con el Señor. Ahora, si Él lo que estaba era comprando mi silencio y comprando las oportunidades, a lo mejor, pues sí, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pero Pablo dice, Timoteo, tú no puedes andar con parcialidades. Tú no puedes guardar silencio ante lo que es incorrecto. Tú no puedes callarte ante lo que es pecado. No puedes. Entonces la idea de lo que está hablando el Señor aquí es que los pastores también necesitan ser instruidos, necesitan ser corregidos. Porque ¿quién era Timoteo? Alguien que estaba encargado de liderar a los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Él estaba allí para conducir, para guiar, para instruir, para corregir, para estar al frente, poniendo orden en las cosas. Él estaba allí ¿para qué? Para tratar con los que ya estaban en el ministerio, ya eran pastores, y también para tratar con aquellos que querían ser parte del mismo. Hay gente que quiere ser pastor y se le mete en la cabeza que quiere ser pastor y él tiene que ser pastor, y entonces él hace todo lo que sea necesario para convertirse en pastor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos con ligereza. O sea, no ordenes a nadie para el ministerio sin antes haber visto su conducta, sin que antes haya sido probado, sin que antes haya dado testimonio de que realmente ha sido llamado por Dios. ¿Cuántos saben que hay gente caprichosa? Que se encaprichan con cosas, mis amados hermanos. Se encaprichan y hasta que no consiguen lo que quieren, no dejan a un lado su capricho. Pero el ministerio no es un capricho. Ni puede ser algo que se haga por capricho. Debe ser algo que se hace porque Dios te ha llamado. Porque anhelas el obispado, pero aparte de anhelar el obispado, hay requisitos que cumplir y que tú puedas llenar esos requisitos. Que tú puedas cumplir esos requisitos. Si eso se cumpliera así de la noche a la mañana, pues eso sería maravilloso. Tuviéramos pastores por doquier. Entonces tenemos pastoreando gente que no son pastores. Y no porque nosotros queramos señalarlos, juzgarlos. No cumplen los requisitos que la Biblia dice. Todos tenemos a gente que se pone en el ministerio por favoritismo, por preferencias, por conveniencias, porque es mi cuñado, porque es mi hermano, porque es mi sobrino. Bueno, si tu hermano, sobrino, cuñado tienen llamado al ministerio y cumplen los requisitos, no hay problema. Pero no puedes poner a nadie en el ministerio solamente porque te es fiel a ti, porque te es leal a ti. Eso es lo que está Pablo diciendo. Y lo que está tratando de mostrarle a Timoteo. Haz las cosas bien, Timoteo. Esto nos muestra, mis amados hermanos, que los pastores y los líderes también pueden equivocarse. Son seres humanos que requieren también el consejo y la ayuda pastoral. De pastor a pastor hay que llamar a veces a un pastor y decirle, pastor, si perteneces a un ministerio, en nuestro caso tenemos que llamar al pastor que tenemos y hablarle, preguntarle, decirle, está pasando esto.
comentarle. No es que hacemos lo que Él dice, sino que si Él nos aconseja a la luz de la palabra y conforme a la sabiduría de Dios, pues va a ser muy apropiado para nosotros. Por varias razones. Una, por experiencia. Una, porque ya ha transitado el camino que todavía nos falta a nosotros. Y es sabio escuchar consejos, mis amados hermanos. Es sabio escuchar a otros hombres de Dios que han dado testimonio de tener una vida y una conducta y que hay fruto de su trabajo y de su ministerio y que podemos escuchar. Entonces, los creyentes debemos entender eso. Nos muestra que los pastores y los líderes también pueden equivocarse, que son seres humanos que requieren también del consejo y de ayuda pastoral. Los grandes abusos y los grandes problemas surgen de la soledad y la independencia de muchos pastores que se mantienen, mis amados hermanos, alejados. Sí, ser independiente es una bendición. Pero mucha gente independiente hace lo que le da la gana. Y no hay quien le diga, lo estás haciendo mal. No hay quien lo corrija. Y creo que en el fondo mucha gente le gusta de esa manera porque no rinden cuentas a nadie. Entonces nadie quiere estar sometido. Nadie quiere que le digan eso está mal, tienes que hacerlo así. Ahora, eso pudiera parecer una ventaja y una libertad, pero en el fondo es un arma de doble filo. Porque hay unos hombres, dice esta misma carta a Timoteo, algunos desviándose de la fe, se fueron tras la codicia y fueron traspasados de muchos dolores. Empezaron bien, estaban haciendo las cosas bien, pero por un momento se vislumbraron, se equivocaron, comenzaron a tomar el camino torcido, empezaron a ver lo que nunca habían visto, la codicia los llevó a tal punto de ir en contra de los mismos principios establecidos en la palabra del Señor. Entonces los grandes abusos internos en una iglesia suceden, mis amados hermanos, por la independencia que muchos pastores mantienen, que no obstante, este texto nos demuestra, mis amados hermanos, la supervisión por parte de Pablo a los líderes de Éfeso. O sea, no somos menos pastores ni más pastores porque alguien nos corrija o nos muestre o nos enseñe. Eso muestra la sana preocupación del apóstol Pablo de mantener una sana supervisión sobre aquellos que estaban participando en el ministerio. Claro, es una responsabilidad muy grande. Ah, sí, ahí está la iglesia. Toma, fulanito es el pastor. Haz lo que tú quieras ahí con ellos. ¿Y si fulanito se vuelve loco? ¿Y si fulanito se va tras lo que no debe y comienza a hacer cosas? Esas personas que están allí van a sufrir las consecuencias de su desvío. Por lo tanto, para Pablo era importante saber que los líderes estaban haciendo las cosas correctas. Era importante que hubiera una corrección. Es importante que conocieran lo que la palabra del Señor dice. Entonces, en primer lugar, en esta mañana, nuestro primer texto nos dice lo siguiente: los pastores deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. Los pastores deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. Cuando uno habla de honra, a uno se le viene a la mente, honra es como rendir adoración a alguien, y eso no es honra. La Biblia habla claramente, honra a quien honra merezca. Honra a tus padres, honra a las personas que necesitan ser honradas. Honrar no es adoración, ni veneración, ni beatificar a una persona. Y creo que ese ha sido el error de mucha gente, ¿no? Que ha prácticamente convertido en un ídolo a su pastor o a su maestro o a sus líderes. Pero la Biblia sí dice que los pastores deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. Dice que los ancianos que gobiernen bien, entienda que la palabra anciano es pastor, los pastores que gobiernen bien, para que se le haga más fácil entender, sean tenidos por dignos de doble honor. Pero hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que gobiernen bien. Que gobiernen bien. La palabra gobierno da la idea de que están encima de mí y yo hago lo que ellos dicen. No. Gobierno significa administrar, cuidar, guiar. El gobierno significa la correcta administración de la iglesia. Entonces dice, los ancianos que gobiernen bien, pues sean tenidos, ¿verdad?, por dignos de doble honor. Lamentablemente tenemos en nuestros días una muy mala imagen en lo referente a los pastores. Da pena ajena, ¿verdad? No, él es pastor. Ya la gente se hace una película en la cabeza y tiene un mundo y dice, gran cosa.
Es como decir, es un político, ¿verdad? Están pendientes de robar, es lo que se le viene a la gente. Lo asocian con dinero, con codicia, con avaricia, y esa es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es decir, todos los políticos no son corruptos, pero la fama de los políticos es corrupción. Y aunque hayan políticos buenos y nobles, la gente asocia la política con malversación de fondos. Entonces, en nuestros días hay una mala imagen en lo referente a los pastores, producto de la conducta ambiciosa y soberbia que muchos pastores han mostrado. Se han mostrado como codiciosos. Hombres que han hecho de la iglesia cualquier cosa menos una iglesia. Aunque no es la forma ni la manera correcta, ellos han hecho de las congregaciones empresas y negocios personales. Yo no puedo hablar de algo sin hablar de lo otro, mis amados hermanos. Y no es que yo quiera decir esto porque, lo quiero decir. Con mucha pena y vergüenza hay que decir la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Y lamentablemente han hecho de esto negocios personales. Administran y hacen conforme se les antoje, mis amados hermanos, con la iglesia. No hay quien regule, no hay quien juzgue las acciones, lo cual termina llevando a la ruina espiritual a dicha persona y a dicha iglesia. Ahora, la Biblia nos muestra que los pastores que gobiernen bien, eso quiere decir que administran correctamente, sean tenidos por dignos de doble honor. Administrar significa que conducen su vida y enseñan a la iglesia conforme a la palabra de Dios. Todo pastor está al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. Está regulado por Dios, por medio de su palabra, y regulado por medio de la iglesia. No es dueño de la iglesia, es administrador. Qué cosa diferente es que la gente entienda eso, ¿no? Tú eres el gerente del banco, no el dueño del banco. Tú eres el encargado de la tienda, no el dueño de la tienda. Eres el encargado de la finca, no el dueño de la finca. Pero pareciera que hay gente que le dan un poquito de autoridad y dominio y en su mente se creen dueños de lo que no son dueños. Si lo dejan cuidando una tienda, quieren tratar mal a todo el mundo porque ellos son los jefes y los encargados de la tienda, pero tú no eres el dueño de la tienda. Y uno traslada eso al mundo cristiano y desde esa perspectiva espiritual podemos usar una ilustración. Hay gente que se ha adueñado de la iglesia aunque no son dueños de la iglesia, pero se han adueñado de la iglesia. Entonces, el pastor es un administrador y por ende debe rendir cuentas. Él está sujeto como un presidente a la Constitución. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente dice, yo quisiera ser presidente para hacer lo que yo quiera? No, el presidente no hace lo que él quiere, aunque hay algunas excepciones. ¿Verdad? Pero si lo viéramos desde la perspectiva legal y desde la perspectiva jurídica, un presidente no puede hacer lo que quiera. Él fue escogido por la mayoría de una nación para administrar la nación, porque consideraron, porque creyeron, porque les pareció que tenía las capacidades necesarias para llevar al país hacia una mejor dirección. Sin embargo, él está sujeto a la Constitución. Él lo está, mis amados hermanos, de igual manera el pastor, como el presidente a la Constitución, el pastor lo está a la palabra de Dios, que es la Constitución de la iglesia. Él está allí, sometido a la palabra de Dios. Es incorrecto decir que él es el dueño de la iglesia. Es incorrecto que él decida todo en la iglesia a expensas de los demás. No me importa lo que los demás crean o piensen. Como también es incorrecto que él se adueñe de las finanzas de la iglesia como si fuera un patrimonio personal. Las finanzas de la iglesia no son patrimonio personal del pastor, pero se adueñan de las finanzas de la iglesia como que si fuera un patrimonio personal que por años hubiesen trabajado y dijeron, tengo todo este dinero, no sé qué hacer con él. Bueno, voy a darme un viajecito a Hawái. Voy a comprarme una camioneta nueva, porque esta es 2024 y ya llegó enero del 2025. No debería ser, porque no es patrimonio personal. Ahora, no estoy diciendo, para que no me salgan con cuentos, porque alguien que trabaja y alguien que se esfuerza merece y tiene razones y derechos para poder tener un vehículo. Yo no tengo problema con eso. Y no necesariamente tengo problema con que sea nuevo. No, el problema no es ese.
El problema es que como tú usas las finanzas de la iglesia de manera personalizada, tú entonces no te compras un carro, sino que tú te compras una nave espacial. Pero el problema no es que te lo compres, sino que no es tu dinero. El problema es que no es tu dinero. Entonces cuando la gente habla con razones, porque la gente puede percibir. Ahora, si usted me dice a mí que alguien tiene un sueldo de tantos millones, supongamos, se gana 12, 15, 20 millones, no sé. La cosa es diferente. La gente tiene que administrar esos 20 o esos 10 millones que se gana y usted se dará cuenta que vive de manera diferente. El problema es cuando yo no tengo sueldo, sino que hago con eso lo que yo quiera y lo que a mí me provoque, entonces puedo darme los lujos que ni muchos políticos pueden darse. La Biblia enseña, mis amados hermanos, que el pastor debe recibir su recompensa económica, una paga justa conforme a la labor que realiza. Es bíblico que él pueda ser sustentado y él va a recibir un sueldo justo dado por la iglesia. Pero es diferente a que reciba un sueldo de la iglesia a que él haga lo que quiera con el dinero de la iglesia. O sea que si entran 1.000 millones, él se gana 1.000 millones. No. Si entran 100 millones, él se gana 100 millones. No, porque la iglesia le asigna un sueldo. Ahora, yo creo que si alguien debe ser justo con los sueldos, debería ser la iglesia, ¿verdad? El colmo que la iglesia sea la pichirre y la austera, ¿no? Sobre todo entendiendo el costo de vida que tenemos y que vivimos. Debe ser una iglesia generosa, pero no puede alguien usar las finanzas de la iglesia como patrimonio personal y decidir hacer y usar el dinero de la iglesia como que si es algo propio. No, la iglesia te da un salario y no porque un pastor sea asalariado. Un pastor necesita tener de qué vivir. Y por lo tanto es lo que la Biblia ordena. Los que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ellos merecen su justa paga y su justa recompensa. Es lo que enseña Pablo. Debe recibir un sueldo justo dado por la iglesia, porque forma parte de la voluntad de Dios. Miren, en el pasado, y esta es la pregunta que todo el mundo hace, ¿y por qué si es pastor no trabaja? Escúchame bien, miren la ignorancia del mismo pueblo, porque da tristeza ver gente cristiana usando expresiones que ni siquiera una persona sin Cristo usaría. Para empezar, la Biblia dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿Qué dice la Biblia? Que es un trabajo, ¿sí o no? Es como el trabajo que tiene mucha gente, sentarse frente al internet y pasar todo el día ahí. El que trabaja construcción dice, eso no puede ser un trabajo. ¿Verdad que no? Porque él está con la pala, con el pico. Pero ¿y cómo alguien va a ganar tanto dinero sentado ahí mirando el internet? Pues ese es su trabajo. La Biblia dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos, mayormente los que trabajan. O sea que si es un trabajo, estar al frente de una iglesia y ser un pastor, porque es lo que dice la Biblia, en predicar y enseñar. Ay, no, él se para ahí y dice 3 cositas. Lo invito a que lo haga mañana o el próximo domingo. Todos pueden hacerlo. No es que sea imposible, pero estoy convencido, mis amados hermanos, que más de uno, si le tocara predicar el domingo, desde hoy entra en una crisis de ansiedad. Mentalmente comienza a leer y de tanto que lee no sabe ni de qué hablar y comienza a pegar un poquito de aquí y un poquito de allá y entonces cree que tiene un tremendo mensaje y después se monta aquí y no sabe ni qué decir y confunde las cosas. Porque es un trabajo. Los redactores tienen un trabajo, ¿sí o no? Pero todos fuimos a la escuela, todos estudiamos, todos vimos, pero no todos redactamos de la misma manera. Hay un trabajo que hace un redactor y a ese redactor le pagan por redactar. Y un pastor, mis amados hermanos, tiene un trabajo. Y créanme que no es solamente predicar. Si el trabajo del pastor fuera solamente predicar, sería maravilloso. El trabajo del pastor es escuchar, es aconsejar, es guiar, es visitar, es ayudar. En realidad, un pastor, aunque no es psicólogo, hace papel de psicólogo. Y aunque no es psiquiatra, trata con muchos locos. Créame. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo que a veces se ve envuelto en situaciones que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Él no trabaja con nada que tenga que ver con ningún tipo de cosa, pero le toca su trabajo, amerita tiempo y disposición a tiempo completo. No, si usted como pastor dice, no, es que no tengo tiempo ahorita, no me sobra el tiempo. Puede que un hermano le diga a usted que no tiene tiempo, pero si un pastor le dice a alguien que no tiene tiempo, ¿y cómo así? La gente entiende que uno tiene que estar sí o sí.
Es un trabajo no de 8 horas, ni de 15, ni de 16. Es de 24 horas. Porque la necesidad y la emergencia no tiene hora. Y mucha gente se ahorra su consulta, ¿verdad? Y nosotros nos cobramos por eso. A nadie le decimos, tiene que pagar para escucharlo. Tiene que pagar para hablar conmigo. Y si eso existe, entienda que eso no es una iglesia. Pero no podemos pagar porque alguien nos escuche. Pero la labor, mis amados hermanos, es titánica. Es un trabajo, lo enseña la Biblia. Es un trabajo que realiza, mis amados hermanos. Forma parte de la voluntad de Dios. La gente se queja todavía. Veo cristianos como niños. Ay, que cómo es posible y que el pastor le estén pagando. Y yo no entiendo cómo es eso que él reciba un sueldo. Como que si eso es una cosa satánica o una tragedia o una cosa vergonzosa. ¿En dónde? ¿Por qué pensamos de esa manera? La Biblia dice claramente, no, es que ellos no son levitas. Ellos tienen que trabajar. Pues si supiera que los levitas no escogieron ser levitas. Dios quiso que fueran levitas. Y todos los demás podían trabajar y hacer lo que quisieran y dedicarse a su tierra, pero a ellos no le dio tierra. Porque Dios le dijo, yo seré su porción y yo seré su todo. Y de lo que entraba al templo podían comer, de lo que entraban al templo podían vestir, de lo que entraba al templo mantenían a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos. Y no era que como algunos quieren tenerlo a uno en el día de hoy. No, pastor, con pan y agua. Mientras a usted le caiga algo en el estómago, usted tiene que estar tranquilo. Además, ¿para qué va a querer un pastor comer bien? No, los pastores tienen que conformarse. Usted es un pastor. Usted tiene que andar a pie toda su vida. Usted tiene que andar arrendado toda su vida. Usted no puede mandar a sus hijos a la universidad. Usted no puede comprarle a sus hijos nada. Su mujer tiene que cocinar todos los días. No puede salir a comer al centro comercial. Ahora, si yo analizo eso de manera clara, se ve la decadencia espiritual y la ignorancia de mucha gente. Porque así como yo siento satisfacción de que mis hijos puedan ir a una universidad, llámese privada o pública, lo que sea. Porque bendito Dios, si tus hijos son tan inteligentes que pudieron estudiar en universidades públicas, gloria a Dios, sería una bendición. Pero ¿y qué si no son tan inteligentes como los suyos? No pueden estudiar porque no lograron alcanzar el máximo nivel académico para entrar de manera gratuita a la universidad central o nacional. Pero yo quiero que estudien, que vayan, no sé, a la Agustiniana o que vayan a la Javeriana, no sé a dónde, pero que estudien, porque ni en el SENA quedaron. Quiero que estudien. Entonces tengo que tener cómo pagarles su universidad. Y no debo sentirme avergonzado como, ay, estoy pagando la universidad a mis hijos y tener que rendirle cuenta a todo el mundo porque quieren saber cómo hago yo para pagarle la universidad a mis hijos. Es como que si yo fuera a su casa y le preguntara cómo paga internet, cómo paga agua, cómo paga EPS, cómo paga su cuota de vehículo, cómo paga su arriendo, cómo manda a sus hijos de vacaciones, cómo salen los festivos, cómo salen. Explíqueme. Pues yo trabajo, pastor. Y de mi trabajo yo tengo libertad de decidir qué hacer con mi dinero. Pues lo mismo sucede en una iglesia, mis amados hermanos. No somos asalariados, no trabajamos solamente por dinero. Pero con esperanza debe arar el que ara, dice la Biblia, esperando algo. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos esto. Yo no tengo culpa que el Señor haya dicho, los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Sí, porque hay gente que se enoja. Y uno dice, ¿cómo hago para explicarle? Que los que predican el evangelio deben y pueden y es justo que vivan del evangelio. No lo inventamos nosotros, no lo decidimos nosotros, no lo decidió la iglesia, lo decidió Dios. Ahora, ellos no pueden quedarse con las finanzas de la iglesia como que si les pertenece a ellos. Así como está mal que los gobernantes usen el dinero y los fondos públicos para cosas personales, aparte de sus sueldos, no hay problema que los diputados compren sus carros, sus mansiones con su sueldo, ¿sí o no? El problema es cuando se usa dinero que no es de su sueldo para comprar cosas. Ahí es donde está el delito. Entonces, de esa misma forma, así como cuando los gobernantes usan el dinero y los fondos públicos para cosas personales, aparte de su sueldo, también es una falta grave y un pecado utilizar los recursos de la iglesia como si fueran personales. Eso se llama malversación de fondos. Entonces, Dios es justo.
Y así como es correcto que los funcionarios públicos y trabajadores reciban su salario, lo mismo es con los que sirven al Señor, especialmente los que están dedicados a tiempo completo en la obra. Ellos reciben su salario justamente. No están motivados por lo económico, porque créanme, empezar una obra o estar en una iglesia, si es por lo económico, la motivación no es lo económico. O sea, sería muy decepcionante y sería como algo que saldría corriendo el siguiente mes. Porque no es eso. Y el pastor que es asalariado pronto descubrirá, mis amados hermanos, que nunca va a conseguir satisfacción con su salario. No están movidos por lo económico, pero requieren y necesitan lo económico para vivir y sustentarse en esta vida. Qué chévere fuera que yo no necesitara recursos de ningún tipo, pero todos necesitamos recursos. A veces hasta para ayudar. ¿Cómo ayudamos si no tenemos? Por eso no me gusta el comunismo, porque todos somos iguales. Y donde todos somos iguales no podemos ayudar a nadie, porque todos estamos en la misma situación. Todos estamos esperando que caiga el aguacate para empezar como perro a pelear por el hueso. Pero si hay unos que son bendecidos, unos que tienen más y otros que tienen menos, por lo menos existe la posibilidad de ayudarnos unos a los otros. Pero nosotros necesitamos entender que lo económico se necesita para sustentarse en esta vida. La Biblia resalta que predicar y enseñar es un trabajo, mis amados hermanos. Aunque muchos lo menosprecien. Es triste, pero es la verdad. Mucha gente lo menosprecia. La gran verdad es que Dios lo considera un trabajo, una tarea para la cual se requiere tiempo, dedicación, inversión de las facultades mentales y físicas. Desde luego no se puede ser hecho solamente en nuestras propias fuerzas. Se requiere de la gracia divina acompañada del Espíritu Santo. Por ser esto un trabajo espiritual, demanda capacidad y fuerza espiritual. Dicho de paso, que solamente pueden ser dadas por Dios mediante su Espíritu Santo, a quien Él llama a servir en el ministerio. Le da la gracia necesaria. En este contexto, mis amados hermanos, doble honor significa soporte económico. Uno a veces cree que los padres, cuando dice honrar a padre y madre, es solamente honrarlo. Ay, qué bueno es mi mamá, qué bueno es mi papá. Ay, qué lindos son, qué chévere, yo los respeto mucho. No, ese honor va acompañado de alguito más. Va acompañado de un soporte económico. Una manera de honrar a un padre es muchas veces dejándose de comprar las últimas Adidas, ¿verdad? Para solventar una gotera en la casa, para ponerle un baño digno a mi mamá, para de repente poderle comprar algo que a ella le genere satisfacción, que tiene muchísimos años que tal vez no se lo compra. Eso es honrar a padre y madre. Porque no puede usted pensar que honrar a padre y madre es simplemente hablarles bonito. Ninguna mujer ni ningún hombre quiere toda su vida un hombre que le hable bonito. Quiere un hombre que le hable bonito y que le dé cosas y le compre cosas también. Porque no podemos vivir solamente de te amo, te quiero, eres lo más lindo. Eso tiene una etapa en la vida y tiene una función dentro de la relación. Pero no puede ser toda la vida te amo, te quiero, te amo, te quiero. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y la esposa dice, si me amas, trae el mercado. Si me amas, paga el arriendo. Si me amas, compra las cosas. Si me amas, no esperes que quedemos ya sin nada en la casa para salir a resolver. No, si me amas, resuelve. Bueno, eso incluye soporte económico. Los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos piensan que la iglesia no debe mantener ni apoyar a su personal, ni a su pastor, y que el ministerio que recibe remuneración es una abominación. Estos dicen que en su lugar la iglesia debería usar el dinero para apoyar a los necesitados. Pero ¿sabe? El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y negado a la fe. Yo no me imagino a usted o a su familia ayudando a las demás familias y ustedes viviendo las de Caín. Porque no tendría sentido. Se supone que debemos ser luz primero en la casa y luego podemos alumbrar el mundo. Entonces, dicen que debe usarse el dinero para ayudar a los necesitados. Esa es una muy aparente, atractiva forma de pensar, pero no es bíblica. Si los necesitados son dignos de honor, entonces los que gobiernan en la iglesia son dignos de doble honor. Significa recompensa, significa salario, remuneración. Pues la Escritura dice, ¿quién dice?
El principio que dice la Escritura es el siguiente: los que sirven al pueblo de Dios deben ser remunerados, están respaldados por las Escrituras. Lucas dijo que el obrero es digno de su salario. El obrero merece su salario, dice. Eso lo dijo Jesús. Suena a un dicho proverbial que él citara y todos conocieran. Cualquier trabajador merece ganarse la vida, ¿verdad? Cualquier trabajador merece ganarse la vida. Y cuanto más trabaje, tanto más merece ganar. Esa es la ley. El cristiano nunca ha tenido nada que ver con la ética sentimental de que reclama la igualdad para todos. Hay gente también egoísta y gente envidiosa. Digamos, hay gente que está comiéndose un pan duro y él quiere que todos tengan que comer pan duro también. Eso es envidia. Y ese es un mal corazón. Porque el que yo viva una situación ahorita difícil no significa que tenga o yo quiera que todos los demás la vivan. Al contrario, no quisieran que mis hijos pasaran por lo mismo que pasé yo. Así decimos nosotros, ¿verdad? Los que han pasado momentos difíciles dicen, en mi vida yo no quiero que mis hijos vivan esa misma situación que viví yo. Y no porque nosotros estemos resentidos con la vida, simplemente no fue grato. Y si tenemos la posibilidad de que no la vivan, que no la vivan. Lo mismo sucede en el ministerio, en la iglesia. Hermanos, mire, uno ve gente, y yo he escuchado a las personas decir, ¿por qué si nosotros no estamos comiendo un cable, ellos no se van a comer un cable? Pero ¿quién te dijo a ti que si todos nos comemos un cable tú vas a ser más feliz? ¿O a ti te va a ir mejor? No, eso es un pensamiento no bíblico, no cristiano. Por supuesto, todos no podemos estar igual. Y no somos culpables de la condición en la que se encuentra una persona en determinado momento. Porque hay que ver, hermano. A veces la estamos pasando mal y pueden ser pruebas para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro carácter. Puede ser producto de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo. Pues hay un montón de cosas detrás de eso. Ahí tiene usted que ponerse a cuenta con Dios y hablar con Dios y preguntarse por qué estoy viviendo yo esta situación o esta experiencia. Pero no puede desearle eso mismo a las personas que están sembrando en usted lo espiritual y lo eterno. ¿Por qué? Mire, el cristianismo nunca ha tenido nada que ver, mis amados hermanos, con la ética sentimental de igualdad para todos. La recompensa de un hombre debe ser en proporción a su trabajo. En 1 Corintios 9, yo quiero que leamos allí. 1 Corintios capítulo 9. Y uno puede ver en la palabra del Señor, yo voy a leer en la versión Nueva Traducción, perdón, en la Dios habla hoy, porque me parece muy interesante lo que Pablo dice. Dice la Escritura de la siguiente manera. Pablo dice, no negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. ¿Desde cuándo critican a los que sirven a Dios? Desde toda la vida. Y él dice, esta es mi respuesta a los que me critican. Él dice, tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? Es una pregunta. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿A quiénes han pagado servicio militar? ¿Y a cuánto le mandaban una mensualidad a sus padres para pagar el servicio militar? Se supone que no. Si están sirviendo al Estado para proteger la nación, el Estado los tiene que alimentar. Y eso no es que lo está alimentando como que lo estoy ayudando. No, ellos se ganan su comida. Y tienen derecho a su comida. Bueno, Pablo dice, ¿quién sirve como soldado pagándose sus propios pagos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y luego dice, y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque nunca falta que dicen, eso es él, eso es ella, esos son ellos inventando cosas. No vayan a creer que es solo una opinión humana, dice Pablo. Esto no es algo que yo los estoy diciendo por algún beneficio personal, no, porque la ley de Moisés también lo dice. Como a ustedes les gusta mucho la escritura,
Bueno, la misma ley también lo dice. No le pongan bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes solamente, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra. Por tanto, el que ara la tierra como el que la trilla el grano, deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual. No es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrendan los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Y de igual manera el Señor ha dispuesto, ¿quién? Que quienes anuncian el Evangelio vivan de ellos mismos. Ahora, algunas personas, para justificar lo contrario a lo que Pablo dice, dicen, pero él dice que él no usó ese derecho. Pero había una razón. Él no quería que eso se convirtiera en un estorbo para los corintios. Pero no significa que no recibió de otras iglesias o de otros hermanos sustento. Porque en Filipenses dice, una y otra vez enviaste para mis necesidades mediante Epafrodito. Entonces, mis amados hermanos, es un derecho, es un deber. Y por mucho tiempo uno vive a veces como avergonzado, como apenado, y da como pena, como que si uno está recibiendo migajas, regalías, como que si es que alguien es más bueno que Dios y decide dar algo y uno, ay Dios mío, y el tema del dinero se convierte en una situación tan incómoda. Pues yo creo que todos tenemos que madurar. Pero yo no estoy diciendo nada y ustedes, los que me conocen y los que tienen tiempo escuchando de mí, saben que ese no es la redundante aquí. Aquí no nos paramos, aquí no estamos constantemente vendiendo, ni pidiendo, ni exigiendo, ni demandando nada. Aquí simplemente hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y confiamos en que el Señor es dueño de la obra. Pero yo creo que no es posible que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana sin entender los principios espirituales que están en la palabra de Dios. Y entre esos principios está la responsabilidad que tiene la iglesia para con los líderes. Para con los líderes, mis amados hermanos. Esa es una gran verdad. El Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ellos mismos. Es lo que el Señor enseña. Y dice, la Escritura dice, no pondrás al bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Entonces, hay varias cositas que recordar aquí. Primero, el pastorado es un trabajo, con el cual muchos no están de acuerdo, pero es un trabajo. Hay que tenerlo claro. Dos, la Escritura dice, no es algo que imponemos nosotros. Dios lo determina así y lo manda así. Ahora dice, no podrás bozar al buey que trilla. Yo no sé si ustedes han visto esa imagen, pero había una piedra de molino, en él se echaba el trigo, se le ponía el buey y el buey comenzaba a caminar alrededor, iba pisando el trigo. Pero hombre, si usted pone un buey a las 6 de la mañana y son las 8 de la noche y todavía está trillando el trigo, usted no esperaría que el buey no comiera nada. ¿Y qué es poner un bozal? Y de ese tipo de gente existe en este mundo, tan perversa y tan mala, que a veces quieren beneficios, pero no quieren que otros se beneficien de los mismos beneficios que están sacando de ellos. Le ponían un bozal. ¿Para qué? Para que el pobre animalito no comiera. Pero Dios en su gracia, en su bondad, dice, al buey que trilla tienen que dejarlo comer. Porque si él no trilla, no comen ustedes. Si él no está trillando allí, no hay comida para nadie. Por lo tanto, es justo que él se alimente de donde está trabajando para que otros coman. Entonces la Biblia dice, no pongan bozal al buey que trilla. Y luego dice otra verdad, para que ningún siervo de Dios, ninguna persona que sirva a Dios sienta vergüenza. Digno es el obrero de su salario. Aquí nadie le está regalando nada a nadie. Y aquí nadie puede pensar o creer que él es el Salvador o el que le da de comer a fulanito o a fulana. Digno es el obrero de su salario. Por supuesto, hay iglesias que no pueden sostener un pastor. Pocas personas, pocos ingresos, muchos más gastos que entrada. Eso es una realidad. Pero toda iglesia debe proponerse en su corazón buscar la forma y la manera de llegar a ese punto de cumplir por lo menos con lo mínimo y con lo básico, porque eso entra dentro del plan de Dios. A algunos pastores nos va a tocar trabajar
bivocacional. Pablo lo hacía. Yo lo hago. Muchos otros lo siguen haciendo. Y eso no es nada de lo cual debamos jactarnos o sentirnos más. Pero que quede conciencia de que si alguien no hace más nada aparte del ministerio, no puede ser visto como un holgazán o como un flojo. Y él merece su salario. Y no es un salario que deba ser allí lo más básico posible. No. Hombre, un trabajo básico incluye un montón de cosas. A veces las EPS se acumulan y son 400,000 pesos en un momentico. Pero no solamente eso, nadie vive con un sueldo mínimo. Solamente mínimo, no puede aunque quiera y aunque trate de rendir todo. Pero Dios quiere que como iglesia nosotros maduremos en esas áreas. Y yo lo digo no por mí, como dice Pablo, sino por los que vengan después de mí. Porque nosotros estamos en las manos del Señor. ¿Y hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que Dios lo permita. Pero ¿y si viene otro pastor? Me gustaría que ese pastor que viniera estuviera en mejores condiciones que las que yo pueda estar. Que él pueda recibir una paga, un salario, que pueda bendecir a su familia y que pueda salir adelante. Pero que quede constancia de que es el Señor que lo dice. Luego dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto está en la ley establecido. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto creo que hasta el día de hoy funciona en el mundo secular. Si decimos que alguien cometió un delito, debemos probarlo. Y una forma de probarlo es con testigos oculares que estuvieron allí. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo siempre pasaba que hay gente que por alguna razón tiene ideas contra una persona, ¿verdad? ¿Y qué hace? Inventa un cuento. ¿Para qué? Para dañar la reputación de dicha persona y que el nombre de esa persona quede manchado, lo cual es un pecado grave. Ahí también están los falsos testimonios y los falsos testigos. Pero la Biblia dice, si tú vas a acusar a un pastor, pues acúsalo porque realmente lo que sucedió es verdad y porque tienes cómo probarlo y tener como testigo. Hay gente que a veces habla de gente y de pastores sin tener prueba. Eso es delicado. Es delicado. Y hay otros que simplemente se quedan en silencio. Aquí no se trata de tapar los abusos y las cosas malas que haya hecho un pastor, no. Pero tampoco podemos ni defender lo indefendible, ni tampoco de hacerle daño mediante falso testimonio, sino que debes tener testigos. A los que persisten en pecar, o sea, los que se mantienen en una actitud incorrecta y pecaminosa, repréndelo delante de todos. La Biblia llama que cuando alguien tiene algo contra su hermano o hay algún pecado, primero va y habla con él, luego va y busca a otro hermano, y ya cuando no hay más nada que hacer porque no entra en razón, tiene que decírselo a la iglesia, públicamente. Y luego dice la Escritura, ¿verdad?, que repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Porque cuando uno comienza a tapar pecado, eso es como darle rienda suelta a lo incorrecto. Los demás ven y dicen, no pasó nada con fulano, ¿por qué va a pasar algo conmigo? Si no corrigen a esto, si no corrigen a aquello, a mí sí me van a corregir. Y la Biblia dice, no, repréndelos duramente para que los demás tampoco caigan en eso. Ahora te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. En la iglesia, si algo debe caracterizarnos, debe ser la imparcialidad. Ahora, las relaciones se fortalecen, hermano. Eso también es importante saberlo. No es que uno quiera más a uno o quiera más al otro, o que esté más pendiente de uno, más pendiente del otro. Hay gente que llama, hay gente que está pendiente del teléfono, hay gente que manda un mensajito, hay gente que también se deja entrar. Hay gente que no se deja entrar, ¿verdad? Ni por un lado ni por el otro. Entonces, uno no puede sentir la misma carga y la misma preocupación y estar siempre disponible para esa persona como lo está con otro, porque no hay la misma relación. No hay el mismo acceso, no hay la misma comunión, no hay la misma confianza. La confianza se construye en base a ¿qué? A la relación y a la comunicación. Entonces, no puede usted pensar que, él siente más cariño o él lo apoya más porque lo conoce. No. Pablo dice, no seamos imparciales. Si en algún momento toca corregir a alguien, se corrige. Si en algún momento toca corregir a otro, se corrige. Pero no debe haber favoritismo en la iglesia. Pero la unidad, el compañerismo y la amistad que se fortalece mediante la comunión no debe ser catalogada como parcialidad. No, lo que se siembra se recoge, mis amados hermanos. Esa es una verdad
bíblica. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. ¿Qué es poner la mano con imparcialidad? Hay textos aquí que para nosotros pueden ser algo como extraño. Pues cuando alguien se unge o se oficializa, digamos, yo no puedo decir a alguien, tú vas a ser pastor porque yo te lo digo. No. Dios llama a la persona, ¿verdad? Él siente el llamado pastoral, los dones son evidentes, su llamado es evidente, pero la iglesia confirma que en verdad él tiene llamado pastoral. Entonces nosotros cuando vamos a ordenar a alguien ponemos las manos sobre él, ¿verdad? Y lo ordenamos al ministerio. Pero ¿qué pasa? Tú puedes ordenar a una persona al ministerio, pero tú tienes que estar seguro a quién estás ordenando para el ministerio y si realmente esa persona tiene llamado al ministerio. Porque si no vas a generar un problema. Y Pablo dice, no impongas con ligereza las manos. O sea, a cualquiera no. A cualquiera que te diga, yo quiero ser pastor, bueno, sí, vamos, lánzate al ministerio. No, porque eso va a traer problemas. Y yo creo que este consejo es tan importante porque si lo cumpliéramos o lo tuviéramos presente, nos evitaríamos una gran cantidad de problemas. Se han impuesto las manos con mucha ligereza. Y hay un montón de locos pastoreando. Un montón de gente abusando. Porque se han impuesto manos con ligereza. No participes en pecados ajenos. Eso es como, eso va a terminar mal. Y tú vas a ser responsable de lo que allí sucedió. Luego continúa diciendo, consérvate puro. O sea, no te mezcles con nada de eso. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Bueno, el tema de la bebida es muy nombrado en las iglesias, ¿verdad? La mayoría de las veces porque nos gusta. Nos gusta la bebida y queremos justificar la bebida. Bueno, le tengo mala noticia. Aquí hay agua limpia, cristalina y pura. Dicen que tienen el agua más limpia del mundo, los bogotanos. Por lo tanto, eso de que a causa de tu estómago bebe un poquito de vino no aplica para nosotros. Hay un contexto. Entonces hay muchos borrachos dentro del pueblo de Dios. Pero eso no es parte de la voluntad de Dios. La Biblia dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien se lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Timoteo tenía una situación. El rico del primer mundo es el más pobre comparado con el más pobre de nuestro tiempo. Primero, el agua no tenía los tratamientos que tienen ahora. En el agua hacían necesidades, en el agua lavaban, en el agua todo. Y usted río abajo no sabe qué pasó allá río arriba. Y usted recoge lo que viene bajando. Y ese era el agua que tomaban. Aparte de eso, a veces habían sequías. En el Medio Oriente no es como acá, que hay agua y río por todas partes. Y el agua se almacenaba, pero usted sabe que el agua estancada se empieza a poner verde. Se empieza a poner, aparte de verde, un poquito de olor, pero era el agua que había. Y aunque habían procesos de tratarla, nunca iba a quedar de la forma apropiada para consumirla. Entonces, él tenía problemas. Y Pablo le dice, bueno, Timoteo, ya no bebas agua, ¿verdad? Si no usa un poco de vino, y eso es con restricción, ¿no? Un poco de vino a causa de tu estómago, porque el vino fermentado, ¿verdad? Traía a su condición de salud unos beneficios. Pero no era que Timoteo andaba como un bombillo de túnel, prendido todo el día porque él andaba, no. Y fíjense que es una recomendación que Pablo le da, no era que Timoteo buscaba la excusa. Más bien parece ser que Timoteo, en su condición de líder ejemplar, no quería tener nada que ver con el vino, para que no fuese una causa de señalamiento o cuestionamiento. Más bien Pablo le dice, mira Timoteo, a causa de tus constantes enfermedades, entonces en vez de agua, bebe un poco de vino para ver si mejoras. De repente te asienta bien. Entonces, los que usan este texto para justificar sus borracheras y sus cosas, pues está mal empleado, porque no es lo que el contexto realmente quiere decir. Y luego continúa diciendo, ya vamos terminando, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dijera en el argot de un lenguaje más actualizado, ¿verdad? Lo que realmente quiere decir es lo siguiente. En el versículo 24, ¿verdad? Del capítulo 5, dice lo siguiente.
Los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Del mismo modo, las buenas obras se ven claramente y las que no son buenas no podrán quedar para siempre escondidas. En pocas palabras, ten cuidado, no ponga las manos con ligereza. Algunos hombres, ¿verdad? Lo que hay es que darle tiempo para que manifiesten realmente su verdadera condición. Algunos aparentemente no se les ve, pero con el tiempo nos daremos cuenta de quiénes son. Lo que mejor habla de nosotros es el tiempo, mis amados hermanos. Porque usted puede ocultar algo por mucho tiempo, pero llega un momento en que se revela su verdadero yo. Nuestro verdadero carácter se revela cuando nos tratan mal, cuando nos dicen cosas que no son ciertas, y ahí reaccionamos en función a nuestro verdadero carácter. Uno se muestra manso, sencillo, noble, dócil, ay, tierno, pero basta que le hagan algo que no le gusta y sale el verdadero yo. Porque uno aprende a ser protocolar, aprende a fingir sin darse cuenta muchas veces nuestra verdadera naturaleza y nuestro verdadero carácter. La pregunta en esta hora es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos responsabilidad de formar a otros, pero esos que van a ser formados deben cumplir ciertas cosas. Y no podemos ser más buenos que Dios. Escucho mucha gente diciendo por allí, ay no, pero ni que hubiera que ser perfecto para ser pastor. No, no hay que ser perfecto, nadie es perfecto, pero sí debemos cumplir ciertas normas y ciertas características antes, previamente, para poder ser pastor. Y luego que somos pastores, seguimos creciendo, seguimos siendo enseñados, necesitamos seguir siendo instruidos y nadie es lo suficientemente especial como para decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estamos llamados a ponernos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar en esta mañana, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios y a decirle, Señor, ayúdanos, porque necesitamos tanto del Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Pon temor en nuestros corazones. Permite que valoremos y amemos tu obra y lo que tú has dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa mañana, por este tiempo en el cual tú puedes mostrarnos y enseñarnos, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, Señor. Padre, no tenemos la respuesta para todo, Señor, pero sabemos que en tu palabra está la respuesta de todo. Señor, hemos venido creciendo, Señor, con muchas cosas, algunas buenas, algunas malas. Te pedimos que nos vayas podando como se poda el árbol para que dé buenos frutos, Señor. Limpia nuestras ramas secas, nuestras ramas caídas, nuestras ramas inútiles, Señor, para que pueda salir fruto en nosotros, Señor. Bendícenos como iglesia, bendícenos como ministerio, bendícenos como congregación. Pon conciencia, Señor. Pon temor santo, reverente, compromiso, pasión y amor por tu iglesia, Señor. Bendice a los que están de limpia conciencia y de limpio corazón sirviéndote, Señor. Queremos orar ahora, Señor, por esos pastores que están en el campo, Señor. Esos pastores que están en regiones complicadas. Esos pastores olvidados muchas veces por sus propias iglesias, por su propio ministerio, Señor. Olvidados, Señor, por mucha gente que pasando penurias, Señor, tristeza y dolor, Señor, siguen adelante haciendo tu obra, Señor. Con lágrimas en sus ojos, Señor, pero con gozo y con amor, sabiendo que a Cristo el Señor sirven y que del Señor viene la recompensa, Señor. Oramos, Padre amado, por aquellos que han caído, Señor, Padre amado, en la tranquilidad, Señor, de la holgura, Señor, desmesurada, Señor, de esas libertades, Señor amado, Padre amado, que incluso van en contra de tu palabra y nunca han entendido, Señor, que la bendición que entra a la iglesia es con propósito, Señor, para bendecir tu propia obra y para bendecir a nuestros hermanos en necesidad, Señor, y en situaciones difíciles, Señor. Te pido que pongas conciencia en nuestros corazones, Señor. Que ponga, Señor, ánimo, amor, Señor, y dirección clara, Señor, sobre qué debemos hacer, Señor, en cuanto a lo que tú has dispuesto para tu iglesia. Señor, recibe la gloria. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Ayúdales en sus casas. Bendice sus hogares, su familia, sus hijos, Señor. Derrama bendición sobre ellos, Señor. Y permite que haya en ellos, Señor, gozo, contentamiento, alegría, Señor. Y que encuentren en ti, Señor, todo lo que necesitan para llenar sus vidas internamente y exteriormente. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salude a su hermano. Amén.